Bueno, en esta oportunidad, chicos, vamos a tratar de entender la forma que vamos, o el método que vamos a seguir cuando calculemos límites. En algún momento yo les comenté de que la forma que vamos a calcular los límites no es específicamente a través de la fórmula, de la definición que hemos dado de límite. Va a pasar algo similar cuando nosotros más adelante veamos integrales. Pasa algo muy similar y cuando veamos también en derivadas, antes que en integrales, pasa algo similar. O sea, uno no calcula, en caso de la derivada tampoco vamos a calcular en forma de, no lo vamos a hacer a través de su definición porque es muy complejo, sino que vamos a ver que vamos elaborando ciertas reglas, etcétera, etcétera. Bueno, acá también. Nosotros no vamos a calcular los límites en forma práctica a través de la definición de límite. Hemos visto que calcular a través de la definición de límite es un poco complejo y si la función es lo hemos hecho para funciones muy sencillas, para funciones un poco complejas, el método ese de resolución es sumamente difícil de llevarlo a cabo. Entonces, lo que se hace es, obviamente, usar otro método que, lógicamente, ese método está fundamentado, respeta las definiciones que hemos hecho de límite, porque si no hay algo que estamos aplicando mal, ¿sí? Bueno, en este ejemplo vamos a ver cómo vamos a resolver los límites, que en realidad después vamos a ver límites más complejos, distintos tipos de límites, pero el fundamento por el cual realizamos el cálculo del límite siempre es el mismo. Bien, yo les voy a explicar el fundamento y luego les voy a plantear una duda que se les puede llegar a plantear si han entendido correctamente el método. O a lo mejor no se les plantea en este momento, pero el día de mañana, cuando lo hayan hecho muchas veces el límite, estudien el concepto nuevamente del límite, se les puede plantear esa duda. Y bueno, vamos a ir a la resolución del límite. Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, esta función, f de x igual a x al cuadrado más x menos 6, todo sobre x menos 2. Y queremos calcular el límite de esta función cuando x tiende a 2. Eso sería nuestra consigna. ¿Cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 2? Bien, si nosotros empezamos a analizar un poquito esta ecuación, sabemos que la imagen de 2 no existe, porque si yo pongo acá 2, me daría un 0, pero el problema es que si yo pongo 2 acá me queda 0. O sea, acá este 0 no habría inconveniente, el problema está en este 0, que no puedo dividir por 0. Por lo tanto, independientemente de lo que valga el numerador, al no poder dividir por el denominador, esta operación no la puedo hacer. Por lo tanto, la imagen de 2 no existe de esta función. Bien, esta función es la que yo les había pedido que ustedes la graficaran, y si hicieron bien la gráfica, tendrían que haber encontrado algo como está hecho aquí en la parte roja, que esta sería la gráfica de esta función. Y habíamos dicho también que esta función vista así, en principio, si uno no conoce mucho del tema, diría, no, esto no me da ni por asomo una recta. Esto no es la gráfica de una lineal, que estamos acostumbrados que sea igual a y igual a x más b. Lo que ocurre es que esta es una lineal, lo que pasa que es como que está maquillada, como que se ha transformado en otra función, pero en esencia es una función lineal. A tal punto que si ustedes hacen una gráfica de esto, obviamente representaban eso. Bien.
¿Qué podemos hacer en esta función? Si yo le encuentro la raíz a esta función, con Bhaskara o por el método que yo quiera, la raíz es menos 2 y más 3. Perdón, es más 2 y menos 3. Por lo tanto, esta función, este numerador lo puedo expresar de esta manera. El denominador lo dejo igual. O sea, si yo hago el producto distributivo, la distribución de esto, vuelvo a obtener este polinomio. Bien, esta técnica la vamos a usar mucho de ir bajando el grado en cada polinomio y luego la vamos a hablar un poquito más detenidamente porque va a ser muy común usar esa técnica. O sea, si yo uso, no sé, si yo hago 8 dividido 3, siendo números reales, o enteros en este caso, 8 dividido 3 es 2, y me queda un resto de 2. ¿Por qué? Porque 2 por 3, que es 6, le sumo 2, me da el 8. En el caso de un polinomio, es algo similar. En el caso de un número real, decimos que 8 y 2 no son, 8 y 3 no son múltiplos porque el cociente tenga un resto. Si hubiese tenido un 9, el resto es 0, por lo tanto 9 es múltiplo de 3. Con los polinomios podemos hacer la misma lógica. Si yo hago un polinomio y lo divido por otro polinomio y el resto de esa división es 0, quiere decir que un polinomio es múltiplo del otro polinomio. Si yo tengo un polinomio A y le encuentro una raíz, y yo a ese polinomio lo divido por el monomio formado de x menos la raíz, siempre el resto me va a dar 0. Bueno, esa técnica la vamos a usar muchísimos nosotros aquí para calcular límites. Y en algunas ocasiones para calcular derivadas, en otras ocasiones para calcular integrales. O sea, eso lo tenemos que tener siempre presente porque lo vamos a hacer siempre. Entonces, es como si yo hubiese agarrado este polinomio y yo digo, de alguna manera, en este caso yo puedo determinar las raíces porque es factible resolverlo a través de Bhaskara. Pero hay veces que, si yo tengo un polinomio de grado 5, tengo que de alguna manera saber la raíz, que luego ya vamos a ver de qué manera la podemos resolver. Pero por ahora, si nosotros tenemos un polinomio de grado 5, no sabemos encontrar ninguna de las raíces. Ahora aquí, que tenemos un polinomio de grado 2, sabemos que va a tener 2 raíces. Y por Bhaskara las podemos determinar. Pero supongamos que no se nos hubiese ocurrido hacerlo por Bhaskara, y resulta que por casualidad pongo el 2 aquí, 2 por 2, 4, más 2, 6, menos 6, obvio, qué casualidad, encontré la raíz. Bien, si yo hubiese tenido esa raíz, de no sé dónde la obtuve, yo podría haber hecho este polinomio dividido x menos 2, si ustedes hacen ese cociente, les va a quedar un resto 0, y el cociente de este polinomio dividido x menos 2 le va a quedar x más 3. De tal manera que van reduciendo en 1 el grado del polinomio. En este caso, como el grado del polinomio es 2, el resultado es x más 3 en un polinomio de grado 1. Si nosotros hubiésemos tenido un polinomio de grado 3, y digo que ese polinomio tiene una raíz en, no sé, en 1, si yo a ese polinomio lo divido por x menos 1, el resultado que yo voy a obtener, si lo multiplico por x menos 1, vuelvo a obtener el polinomio original. Y el resto va a ser 0, porque eso es una raíz. ¿Sí? Bien, eso siempre se va a mantener y lo vamos a usar en repetidas veces. Bien, volviendo a nuestro caso. Si yo hice de una forma o de otra, pero yo de alguna manera este polinomio de grado 2 cuadrático lo pude descomponer en x menos 2 y x más 3, ya lo tengo aquí. O sea, yo lo descompuse de algún método. De alguna forma me arreglé a llegar a esto. De tal manera que lo compruebo si hago
este por este me vuelve a dar esto. Dicho de otra manera, yo poner esto o poner esto es lo mismo, y poner esto o poner esto es lo mismo, por lo tanto esto obviamente es igual, y cuando digo es igual, no es que es parecido, es idénticamente igual. ¿Y qué es que algo sea igual, una función sea igual a otra? Es que en el x que a mí se me ocurra evaluarla, esto me va a dar exactamente lo mismo que esto. No importa, porque tengan en cuenta que esta función está definida desde menos infinito a más infinito. Por lo tanto, yo tengo que elegir arbitrariamente un x, el que a mí se me ocurra, cuando yo lo evalúo en esta función y me da un número, no sé, 50, cuando yo lo evalúo en esta función también tiene que darme el 50, pero absolutamente para todos los x. Por lo tanto, esta función es exactamente igual que esta. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a dejarlo hasta acá. Hasta acá llegamos. Vamos un ratito a esta aquí que puse en este recuadro que está aquí, en este recuadro en amarillo. Nosotros teníamos que calcular originalmente el límite cuando x tendía a 2 de x cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2. ¿Sí? De la función f de x, que la función f de x era esta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso, podemos reemplazar esto por lo que dijimos acá, esto por acá, y en vez de poner esta expresión, ponemos esta. Que esta expresión es exactamente igual que esta. Bien. Aparentemente puedo simplificar esto con esto, porque x menos 2 es igual a x menos 2. Sí, lo simplifico. Y me queda x más 3. Luego, en vez de poner esto, pongo esto. Bien. Y acá, fíjense lo que ocurre, importantísimo. En teoría, yo aquí tuve un igual, y aquí tuve otro igual. Por lo tanto, por propiedad transitiva, esto es igual que esto, y esto es igual que esto, luego esto es igual que esto. Ahora, la gráfica de esta función, de esta, es esta. Y la gráfica de esta era esta. La gráfica de esta o de esta, porque esta y esta, insisto, son iguales. Cualquiera de estas dos, su gráfica es esta. Esta, su gráfica es esta. Si ustedes se fijan, esta es continua, acá no hay un hueco, y en esta hay un hueco. La imagen de esta función en 2 es 5. La imagen de esta función en 2 no existe. Por lo tanto, nosotros hemos puesto un igual, pero hemos cometido un pequeño error, que esto sí es igual que esto, y esto es parecido a esto, es casi igual, pero no es igual. Es igual en todo punto que no sea 2. O sea, si a mí se me ocurre evaluar esta función entre menos infinito y más infinito, pero salvo en el punto 2, y evalúo esta función entre menos infinito y más infinito, salvo en el punto 2, ambas ecuaciones coinciden. Ahora, si yo le agrego el punto 2, difieren esta con esta. O dicho de otra manera, esta ecuación blanca es muy parecida a esta ecuación azul. Son muy parecidas, pero no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Volvamos entonces cómo vamos a hacer para evaluar el límite. Nosotros tenemos esto, que cuando nosotros querramos en un ejercicio de límite siempre nos van a aparecer estas cosas, que cuando nosotros a la x la querramos hacer que sea muy parecida al 2 y la hacemos que sea 2, esto se indetermina. Bien. Pero acá, fíjense que en esta ecuación, si yo a x lo hago valer 2, no se indetermina. Cuando x valga 2, yo puedo reemplazar este 2 acá, hago 2 más 3 y tengo 5. Y si yo sigo esta línea, aparentemente el 5 es el límite de esta función. Entonces, ¿qué procedimientos vamos a usar nosotros?
Si nos dan una función que le queremos calcular el límite, nos van a dar un ejemplo como este. ¿Qué tendríamos que hacer? Evaluar en x igual a 2 esta función. O en la que nos den, obviamente, pero vamos a esta que tenemos como ejemplo. Cuando nosotros evaluemos x en 2, seguramente esta ecuación vamos a tener algún problema. Uno de los más comunes es que se nos va a hacer una indeterminación, o sea, acá se nos va a hacer un 0. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarnos para transformar, para maquillar esta función en otra que sea muy parecida, como esta. Pero de tal manera que cuando a esta la reemplacemos por 2, acá tengamos una operación, llamémosle permitida, como en este caso, que es 5. Y ahí hemos calculado el límite de esta función cuando x tiende a 2. O sea, el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 5. De esta función es 5. Bien, ese es el método que nosotros vamos a usar. Entonces, fíjense en lo que hemos hecho. Y acá está la duda que se les puede plantear. El límite de x que tiende a 2 de f de x, de la función esta blanca, no sabíamos cuánto valía. De hecho, era el ejercicio que nos habían planteado. Ahora, la imagen de 2 de esta función blanca no existe. Ahora, si nos vamos aquí a la función azul, el límite de la función f igual a x igual a 2, en principio, tomemos que no la sabemos. Ahora, la imagen de 2 sí existe y es 5. Tengamos en presente estos 4 ítems, estos 2 y estos 2. Bien, ¿qué hemos hecho en este proceso que aparentemente hemos infringido una ley fundamental o algo que habíamos estado repitiendo hasta el cansancio cuando calculábamos límites? Que decíamos, ojo chicos, cuando calculamos un límite es que x tiende a 2, no que x es 2. Ese es el concepto nuevo de límite, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora cuando calculamos límite, lo reemplazamos por x igual a 2. Entonces decimos, bueno, o no estamos teniendo en cuenta la definición del límite, no sé, o hay algo que está mal. No. En realidad nada está mal y sí estamos considerando la función del límite. ¿Y por qué les digo que eso? Y eso por ahí en los libros no está. O sea, en general un libro le va a decir que uno calcula el límite de esta manera. Pero si uno hubiese entendido el concepto de límite, el concepto de continuidad en una función, por eso les aconsejo que vean y revean el videíto que he subido, que es cortito, pero que es muy interesante, del concepto analítico de continuidad de una función. ¿Cuándo una función es continua? Desde el punto de vista analítico. Repasándolo, haciendo el resumen, decíamos que una función analítica era continua, perdón, una función es continua en un punto cuando se cumplía que el límite de la función existía, la imagen de la función existía, todo hablando en ese punto, y que el límite de la función era igual a la función. Si se cumplían esas condiciones, decíamos analíticamente que la función era continua. Eso se correspondía con un grafiquito que no tuviera ni un hueco ni un salto. Bien, entonces tenemos que tener presente esos conceptos. Bien, nosotros en nuestro problema original queremos calcular el límite de la función blanca de esta cuando x tiende a 2. Eso era nuestro problema original. Bien. Ahora, nosotros en vez de calcular el límite de esta función fx igual a blanca, reemplazamos la función blanca por la función celeste. O sea, estamos diciendo que el límite, que esto es exactamente igual que esto.
¿Y por qué podemos decir que esto es exactamente igual que esto? Porque en el límite para esta función, nunca esta función la vamos a evaluar en 2, porque si no, no estamos haciendo el límite. A esta función la vamos a evaluar en un entorno a 2, tan próximo como querramos, pero nunca en 2. Y lo mismo vamos a hacer en esta función. El límite de esta función celeste para cuando x tienda a 2, la vamos a estar evaluando en un entorno de 2, pero no en 2, porque nos los prohíbe el límite. Y el entorno de esta función azul y el entorno de esta función blanco, fíjense que son exactamente iguales. La única diferencia entre blanca y celeste es el punto 2, no el entorno. Entonces, perfectamente puedo establecer esta igualdad yo. No hay nada que me limite esta igualdad. ¿Sí? Bien. Ya sabemos que esto es igual que esto. Ahora vamos un poquito más a la derecha. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros calculamos el límite de esta función celeste, esta función celeste es continua. Nos olvidamos de esta. Esta, que es la que nosotros vamos a trabajar ahora, es continua. Por lo tanto, si es continua en 2, siempre cuando hablamos de continuidad tenemos que referirnos a un punto, porque una función puede ser continua en un punto y no en otra. Esta función es continua en cualquier punto menos en 2, y esta función es continua en cualquier punto, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en 2. Como esta función celeste es continua en 2, la imagen de 2 es 5. La pudimos evaluar porque era continua. El límite de esta función, en principio no sabemos cómo lo tendríamos que calcular el límite de esta función. Con la definición del límite. El límite de la función, que este numerito que va a ir acá, L, es real, es correcto, si yo hago f de x menos L tan chiquito como yo quiera, con tal de tomar un x tan próximo a 2, cumplo con esto. Eso sería para calcular esta función, el límite de esta función. Pero no tengo necesidad de aplicar esa definición, que es un poco engorrosa, para calcular esta función. ¿Por qué? Porque esta función es continua. Y si esta función es continua, la imagen de la función y el límite de la función, o sea, la imagen de la función en 2, tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a 2, porque es continua. Por lo tanto, este signo de pregunta sí o sí tiene que ser 5. Por eso yo evalúo la función, esta azul, la evalúo en 2 y obtengo 5. Por lo tanto, el límite de esta función es igual a la función. Entonces el límite de esta función en 2 es igual a la función esta en 2. No ocurre con esto. O sea, el límite de la función esta en 2, no sabíamos cuánto valía, no sabíamos qué relación teníamos con la imagen de esta función en 2, porque era discontinua. Es más, era tan distinta que uno podía existir y el otro no. O a lo mejor no existían los dos. No sabíamos en principio lo que pasaba con esta función. Ahora con esta sí. Lo que nosotros sabemos, entonces, es que el límite de esta función es igual a la función en 2. O sea, el límite de la función f azul en x que tiende a 2 es igual a la función en 2. ¿Estamos? Entonces, resumido y rápidamente. Nosotros queremos calcular esto. Esto no lo conocemos, es lo que queremos calcular. Transform, y no sabemos y no podemos, es muy probable cuánto vale la función en 2. Ni tampoco nos interesa, porque nosotros queremos calcular el entorno de 2, el límite de la función. Entonces transformamos esta función, que era discontinua en este punto, en otra que es muy parecida a esta, pero que tiene la particularidad que en 2 es continua. Como esta función, el límite de esta función es igual que esta, porque ambas yo me aseguro que en el entorno se comporten igual, el límite de este es igual que este. Entonces, en vez de calcular este límite, yo lo que calculo es este límite. Y luego, como este límite es igual a la imagen de la función,
calculo esta función. Por lo tanto, tengo resuelto mi problema original, que era calcular el límite de esta función, evaluando esta función. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Véanlo de nuevo, si no entienden algo, que creo que les va a ser de utilidad. Cualquier cosa, como siempre, si no entienden, me lo consultan y bueno, y tratamos de resolverlo. Nos vemos en la próxima, chicos.